Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias, Rey Santo, Señor. Porque, Señor, tu Santo Espíritu lo dejaste para ayudarnos y para moldearnos y darnos el carácter de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu Santo Espíritu nos muestras cosas, Señor, que no las tenemos en cuenta en nuestra vida, Señor, y tú las muestras, Señor, para que nosotros, bendito Rey, Señor, nos apartemos de ellas, Rey Santo, Señor. Y Rey, gracias porque nos has mostrado cómo, Señor, podemos distraernos tan fácilmente, Señor, bendito Rey, Señor. Nos podemos distraer, Señor, y dejar de hacer aquellas cosas, Señor, que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Y aún, Señor, tú nos dices en tu palabra, Señor, que tú has redimido el tiempo, Señor, bendito Rey, Señor, nuestro tiempo lo has redimido, Señor, y que tú nos hablas de aprovechar bien el tiempo, Señor, Rey Santo, Señor. Colocamos, Señor, tu palabra para que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, Señor, y podamos entender aquellas cosas, Señor, que nos distraen, Señor, y Rey Santo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, nos des el dominio propio, Señor, para decirnos no lo voy a hacer. Rey Santo, Señor, te colocamos tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias. Sea bendecido su trabajo, el cual desempeñan en el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos, hermanos, y le habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva y nuestra hermana Aida Marina Muñoz para servirles. Los bendigo en el nombre de Jesús y que su Santo Espíritu los siga fortaleciendo y llevándolos a toda verdad. Bueno, mis hermanos, como lo decíamos en la oración, el Señor nos mostraba algo bien importante en la oración. En la mañana le decíamos al Señor sobre nuestro corazón que siguiera mostrando aquellas cosas que están en nuestro corazón y que necesitan ser limpiadas de nuestra vida. Y el Señor mostraba una habitación y tenía una luz amarilla, como dice nuestra hermana, una luz mortecina. Lo decimos así porque pues no es la luz del Señor. Y ese cuarto, en la puerta había un perro echado y era en dos colores, blanco y negro. Y yo miraba hacia la habitación, entraba así como en el espíritu, entraba a esa habitación y miraba una cantidad de juegos, una cantidad de cosas que habían en esa habitación, como decir, para uno recrearse, para uno entretenerse, el ocio, ¿sí? El entretenimiento, la distracción. Y entonces, pues me quedó pensando esas cosas y después el Señor le mostraba a nuestra hermana una habitación. Sí, el Señor me mostraba una habitación y la habitación que le buscara puerta no tenía, sino que tenía una abertura en toda la mitad, horizontal. Entonces la puerta era azul, era un azul claro. Y entonces yo decía, pero ¿por qué esto no tiene puerta? ¿Por qué? Señor, ábrenos eso. Ábrenos esa cosa que está ahí en la mitad. Entonces el Señor abría, y cuando abría eso, esa habitación era como un ataúd. Y ese ataúd tenía un ser allí, una persona como momificada. Entonces miraba esto y yo decía, pero ¿por qué esto está momificado? Y luego cuando estábamos orando y cuando estábamos pidiéndole perdón al Señor por el entendimiento que nos había dado de qué eran esas cosas, salían unos fluidos.
También veía que aquella persona, cuando pedíamos perdón y el Señor nos absolvía de eso, se levantaba, y cuando se levantaba era una lámpara, ¿sí? Una lámpara, la lámpara que da luz como un vidrio, que parecía un vidrio y como ahumadito, ¿sí? Era claro, pero era como ahumadito. Como lo que el Señor nos dice, que somos luz, la luz del mundo, ¿no? Sí, Señor. Entonces, de allí el Señor nos dio, también veía lugares celestiales, veía las sillas de los lugares celestiales, estaban vacías. Luego, cuando el Señor siguió ministrando, entonces veía una mano que sostenía una bandeja, y esta bandeja era como toda aporreada, como toda negra. Y entonces veía que tenía una cantidad de cositas allí en la bandeja, y la movía para que viera. ¿Qué cosas? ¿Cómo qué cosas? Era como lo de la entretención. Sí, como cuando estábamos hablando de lo que nos entretenía. Sí. Y también el Señor mostraba un camino resquebrajado. Ah, sí. Cuando íbamos caminando, estábamos caminando, pero yo sentía que había peligro si nos llegásemos a distraer. Entonces, cuando íbamos caminando por ese camino, entonces el camino se iba resquebrajando, y esto era para nosotros entretenernos o desviarnos, ¿sí? Porque cuando uno mira para allá puede dar un traspiés o algo, ¿cierto? Y entonces nosotros íbamos caminando derecho, pero en mi corazón yo sentía como ese susto de que eso siguiera resquebrajándose, pero seguía mirando derecho. Pero como dicen los abuelitos, por el rabito del ojo miraba cómo eso se resquebrajaba el camino. Sí, mis hermanos, entonces podemos observar que la distracción, el juego, el ocio, aún cosas que nosotros podamos hacer y que nos distraigan de la atención del Señor. Por ejemplo, el Señor nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no en las de abajo, las de la tierra o en la de los hombres. Y también igualmente el Señor nos habla de que nosotros debemos, ¿sí? Nosotros debemos de poner la mira en Cristo Jesús, ¿sí? Y es importante entonces que nosotros podamos entender que nosotros, el hecho de que el enemigo esté como resquebrajando, ¿sí? Ese camino es para que nosotros bajemos la mirada, ¿sí? Y nos distraigamos en aquellas cosas, ¿sí? Entonces, hay cosas que pueden representar peligro para nosotros, pero más aún es para desviarnos de ese camino, para que nosotros quitemos la mirada de lo que el Señor nos quiere guiar y mostrar. Entonces, mis hermanos, nosotros veíamos en esta parte de que estaba el entretenimiento, la distracción, y después presentaba el Señor, mostraba una habitación como un ataúd allí, ¿sí? Y estaba un ser, una persona momificada, o sea, muerta, por decirlo así. Y entonces es algo que nosotros podemos estar perdiendo, aquellas cosas que el Señor tiene planeadas para nosotros, por el mismo hecho de que nos distrae y nos vamos durmiendo, y ese sueño hasta aún nos puede traer lo que es la muerte misma espiritual. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque el Señor aún mostraba como esa habitación y el enemigo la tenía en su mano. O sea que es algo que nosotros debemos de prestar atención, y más en estos tiempos. La palabra de Dios nos dice en Corintios, Primera de Corintios
nos dice 7:29, nos dice: Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. No me voy a referir a tanto esto del matrimonio y del que tiene mujer o algo, sino que me refiero a es que el apóstol Pablo está diciendo que los tiempos han sido acortados, y la palabra también de Dios nos dice a nosotros que el tiempo se ha acortado por causa de los justos, por causa de los santos. Y entonces esto es importante, hermano, que nosotros lo podamos entender, que este tiempo se ha cortado. Y en Efesios 5:16 nos dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahí está. En Efesios nos dice desde el versículo 13, mi hermana, por favor. 5:13, ¿no? Sí, señor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto es muy tremendo porque dice que la luz es la que muestra todas las cosas, y nosotros le hemos estado pidiendo al Señor que nos muestre las cosas que hay en nuestro corazón y que no le agradan. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, podemos sacar las excusas que hemos trabajado mucho y que necesitamos un tiempo de ocio, un tiempo de diversión, un tiempo de distracción. Y el tiempo ha sido acortado, nos lo dice la palabra de Dios, y aquí aún más lo dice, que todas las cosas están manifiestas al Señor, y la luz las manifiesta. Entonces Él nos ha manifestado esta área en nuestro corazón, y dice entonces: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Ahí está el punto que el Señor nos mostraba: y te alumbrará Cristo. O sea, esa lámpara que el Señor mostraba. Dice: mirad pues con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, mire, hermanos, tan tremendo este pasaje porque encierra muchas cosas, ¿sí? Y nos dice que la luz manifiesta todo, ¿cierto? Y nos dice que nos despertamos: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Es como si estuviera uno muerto. Y dice aún aquí, nos dice que no andemos como necios, ¿sí? Sino como sabios, que andemos con diligencia, o sea, ser diligentes en las cosas que el Señor nos ha hablado, y no como necios. Y dice que andemos como sabios, y el sabio debe aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y aún nos dice entonces: por tanto no seáis insensatos, ¿sí? Y nosotros hablábamos anteriormente sobre la insensatez, y entonces el Señor nos dice: no insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, no os embriaguéis con vino. O sea, y nosotros hemos hablado y tenemos un tema sobre el embriagarnos, la borrachera, y el estar uno sobrio, entendido. Y entonces aquí está diciendo: no os embriaguéis, ¿sí? Porque hay una disolución con el Espíritu Santo. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros lo podamos entender, lo que el Señor nos dice. En Gálatas, entonces, Gálatas 5:1 nos dice la palabra de Dios: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, aquí hay algo bien importante, ¿sí? El apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas acerca del judaizar. Lo estaban judaizando a ellos, pero yo puedo utilizar esta palabra, ¿sí?
de Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice: estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto es lo importante que yo debo de tener, hermano, muy en cuenta, de estar libre con la libertad que Cristo Jesús me libertó, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El apóstol Pablo lo habla en Romanos, no lo habla también, pero aquí nos está diciendo que no estéis otra vez en el yugo de la esclavitud. O sea, nosotros podemos, el apóstol Pablo lo habla en Romanos 6, habla que si nosotros somos vencidos, ¿sí?, entonces vamos a ser esclavos de aquel que nos vence, nos dice la palabra, ¿sí? Efesios 6:15. Romanos 6:15, perdón. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces aquí nos están hablando de una esclavitud del pecado. Pero ¿sabe, hermano? Yo le puedo decir que igualmente cualquiera lo podría decir, que jugar en el celular no es pecado, ¿sí? No es pecado, y de verdad que no es pecado, ¿sí? El ver una película en la televisión no es pecado, ¿sí? Siempre y cuando uno discierna que esa película no tiene nada de pornografía, no tiene nada que abra puertas a los demonios, en fin, ¿sí? Digámosle que es una película, aún, digámoslo que una película cristiana, ¿sí? Voy a ver una película cristiana. Yo le puedo decir que eso no es pecado, ¿sí? Pero la cuestión en nuestra vida es cuando lo hacemos continuamente, y que eso nos va esclavizando. Mire, hermanos, actualmente hay lugares, ¿sí? Así como cuando hay estas fundaciones para drogadictos y alcohólicos, hay también fundaciones donde están recuperando a las personas que son adictas, ¿sí?, a ese celular. Entonces, nosotros podemos mirar que no podemos llegar a una esclavitud, ¿sí?, del ocio, ¿sí? Podemos llegar a esa esclavitud del entretenimiento, y entonces eso nos saca, ¿sí?, de lo que realmente el Señor quiere hacer con nosotros. Nos saca del lugar donde el Señor quiere llevarnos, y que lo que debemos de hacer con ellos. El apóstol Pablo ahí en Efesios está hablando acerca de la parte de todas las, dice, más todas las cosas cuando son puestas a evidencia, y lo leíamos en esta parte de la Biblia en Corintios 7, dice que... Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. Ajá. De modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Eso, entonces yo les digo, no hablemos como si por lo de ser casado y que uno tenga una esposa. Yo tengo mi esposa y tengo 2 hijos, ¿sí? Pero aquí nos dice en el versículo 32 de 1 Corintios 7, nos dice: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. Eso es muy tremendo, ¿sí? El mismo apóstol Pablo lo está diciendo. No está, porque el apóstol Pablo dice que el que se esté quemando, mejor cásese para que no se vaya a ir, se vaya a perder, ¿cierto? Entonces dice el que esté en una situación así, mejor cásese que a estarse quemando, ¿cierto? Entonces le está diciendo, si usted no tiene don de continencia, amigo, pues entonces cásese,
¿sí? Porque es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, pero aquí entonces el apóstol Pablo nos habla de que la persona casada tiene sus intereses divididos. ¿En qué sentido? En que, pues, estoy en las cosas del Señor, pero también tengo que estar en las cosas de mi hogar, ¿sí? En las cosas de mi hogar, en las necesidades de mi hogar también, ¿sí? Obviamente, el Señor nos dice a nosotros que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás, esas cosas son dadas por añadidura. Entonces, esta es una parte bien importante en la cual yo me sostengo, ¿sí? Señor, estoy aquí al frente tuyo, Señor, estoy contigo, Señor, estoy haciendo estas cosas y sé que tú me vas a suplir todas las cosas, ¿sí? Todas las necesidades que tenemos nosotros, tú las vas a suplir. Entonces, allí es donde opera la fe. El Señor nos habla de que en el caminar nuestro, o sea, y es las excusas que nosotros sacamos, ¿sí? Por ejemplo, uno como ministro, uno dice, pues, bueno, ya di la predicación, estuvo muy preciosa, nos dejamos utilizar, hubo libertad, hubo liberación, lo que fuese, todo ello, hubo entendimiento de la palabra y todo eso. Ahora yo me relajo y ya voy a descansar. Ajá. ¿Sí? Entonces el Señor nos habla y nos dice ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, este es el punto, que yo tengo que tener mi libertad, ¿sí? Tengo que tener siempre presente mi libertad y que no me puedo dejar dominar de cosas que aún me pueden llevar a un camino diferente, ¿sí? Esto es muy importante porque mis excusas, ¿sí? Me pueden parecer un camino derecho, pero el fin de ese camino es camino de muerte, y nos lo estaba mostrando el Señor, y el apóstol Pablo en Efesios nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces me dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y esto es bien importante, hermanos, porque el caminar en Cristo Jesús, y ahora en estos tiempos, pues es muy importante uno estar muy pendiente de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Es demasiadamente importante, ¿sí? Y entonces, pues, nosotros tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en el llamamiento que el Señor hace de sus discípulos. Y es bien importante entonces las excusas que se pueden sacar, ¿sí? Y perder eso que el Señor nos dice que hagamos en un momento determinado, ¿sí? El Espíritu Santo nos puede hablar y nos puede decir: haz esto, ponte ahora, y dice: ay, Señor, está buena la película, no, tal cosa, o sí, ahorita lo hago, ¿cierto? Y entonces el Señor nos decía a nosotros que Él nos había escogido porque sabe que nosotros podemos hacerlo, pero la distracción, hermanos, la distracción es algo que yo le tengo que prestar atención. A la distracción yo le tengo que prestar atención, hermanos, porque no me puedo dejar que pierda mi libertad. No puedo dejar que se pierda mi libertad por distraerme. En Lucas 9:59 nos dice la palabra de Dios: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahí está, hermanos. Dice: deja que los muertos entierren sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Esto es muy tremendo, hermano, porque él saca la excusa cuando el Señor le dice que lo siga. Y eso nos ha hecho a nosotros ese llamado. El Señor nos ha hecho ese llamado, pero entonces yo saco mi excusa. Espérate un momentico, Señor, espérate que tal cosa. Él me manda a hacer una labor, una obra, y yo le estoy diciendo, espérate un momento, ¿sí? Deja que yo entierre a mi padre. Deja que, Señor, es que estoy haciendo esto. O ahora porque es que hoy esto también es importante. Es que estoy estudiando la palabra, Señor. Es que tal cosa. Y entonces el Señor, nosotros le podemos tener varias excusas al Señor, ¿sí? Y el Señor entonces nos hace ese llamado de atención que nosotros no podemos, ¿sí? Y aquí nosotros no podemos sacarle una excusa. Aquí está, en el versículo 61 nos dice: Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es muy tremendo, hermanos, porque el Señor nos ha estado diciendo a nosotros que nos preparemos, que preparemos nuestra casa, que preparemos todas las cosas y que nosotros no vayamos a sacar excusas, que es que estoy haciendo esto, o que con quién dejo los niños, o con quién... Hay muchas cosas. Yo tengo hijos, tengo niños, ¿sí? Y entonces podría sacar esa excusa si el Señor me dijera, está listo todo para que vayas a tal país o a tal ciudad. Y entonces yo digo, oh, y los niños, y la comida, y esto, y lo otro, ¿sí? Entonces esto es lo que el Señor, o sea, esto nos lo ha dicho antes el Señor a nosotros, que estemos preparados, ¿cierto? Pero aquí en este llamamiento que el Señor le está diciendo a este varón, le dice, déjame primero que me despida de los de mi casa. Allá se queda, allá se ponen a llorar. Le mueven los sentimientos y las emociones y ahí se queda llorando, y acá mejor ayudo. Como aquella, la esposa de Isaac, ¿sí? Rebeca, que le dijeron, el siervo fue y ya contactaron todo y entonces quédate unos días más acá y no, mañana nos vamos. Y era así la situación con la prisa del siervo de Abraham, consiguiéndole la esposa a su hijo Isaac. Y mis hermanos, entonces miramos también igualmente en Lucas capítulo 10, el versículo 40, cuando el Señor fue a la casa de Marta y de María, ¿no? Y decía que María estaba a los pies del Señor, ¿sí? Y Marta pues estaba en su afán, ¿no? El versículo 40. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Esto es muy tremendo. Esta versión, mis hermanos, esta versión es la nueva traducción viviente. Y está diciéndonos que Marta estaba distraída con todos los preparativos de la cena. Esto es bien interesante porque cualquiera diría: ay, voy a hacerle la comida del Mesías a mi Señor y Él se va a sentir muy bien por la comida que le voy a hacer, ¿sí? Esa gran cena, porque ahí dice que estaba, dice el maestro, ¿sí? Le dice allá, porque esa era una gran cena que estaba haciendo Marta, y le dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto, a estar a los pies del Señor, oyéndole al Señor, y nadie se la quitará.
Eso es muy tremendo. Y ahí están las disculpas, ¿no? Aquí está también la disculpa. Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras que yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Esas son las disculpas. Si uno cree en la disculpa, uno cree que uno está haciendo lo mejor. Porque Marta le estaba haciendo esa gran cena. Sin embargo, para el Señor, María había descubierto que era mejor estar a los lados del Señor y que nadie le iba a quitar ese lugar. Entonces, hermanos, es para que nosotros podamos entender que hay muchas cosas que a nosotros, como dice el proverbio, dice, hay caminos al hombre que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos habla cosas preciosas, ¿sí? Hay otra parábola en el Nuevo Testamento de Lucas 8, sobre la semilla esta que cayó entre espinos, y el Señor después da la enseñanza ahí en Lucas 8, nos da la enseñanza acerca de esa semilla que cayó entre espinos, y nos dice en el versículo 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y da fruto con perseverancia. Entonces aquí nos habla de los afanes, y esto es una distracción, hermano. En los afanes, y aún más las cuestiones de las riquezas, ¿sí? El dinero. Este es otro distractor bien tremendo. Yeah. Y aquí están los placeres de la vida, que allí está el ocio, ¿sí? No llevan fruto, dice. Eso, en los placeres de la vida. Hay una peliculita cristiana, vamos a vernos. Y, ay, está buena, veamos otra, ¿sí? Y ya van 3 horas. Ahí se queda. Sí, entonces esto es lo que el Señor nos hace un llamado de atención, ¿sí? Sobre los afanes de este mundo, sobre las riquezas y sobre los placeres de la vida. Y esto no lleva fruto. Esto no lleva fruto para nada, ¿sí? Entonces yo no les digo que sea pecado, pero me está diciendo que no lleva fruto. Y nuestro Señor nos dice en Juan 15 que la rama que no da fruto, la cortan. Será ¿sí? desgajada. La cortan, ¿sí? Y sirve para la leña. Entonces, a esto es lo que nosotros entonces le tenemos que prestar atención. La palabra de Dios nos muestra a nosotros sobre también esto del amor al dinero. Y allí en Timoteo, el apóstol Pablo en Timoteo 6, versículo 8 nos dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahí está. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿sí? Esto es un problema, por lo que el apóstol Pablo está diciéndonos ahí en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí está la situación entonces en la que yo debo prestar atención, ¿sí? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es muy tremendo cuando el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo, dice: pelea la buena batalla de la fe. Sí. Echando mano de la vida eterna. Y hermanos, yo escuchaba
me enviaron un link de una profeta, la profeta Nancy, muy tremendo, que me llamó la atención, porque nosotros sí reprendemos los diseños de Satanás y reprendemos los carpinteros, sí, los que diseñan esas cosas y que nos pueden sacar del camino. Y esta profeta decía que el Espíritu Santo le decía que se levantara temprano antes de que amaneciera, antes de que se presentara la luz del sol, antes de eso, que reprendiera todos los diseñadores, todos esos diseños satánicos sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestro hogar, sobre la iglesia, sobre nuestros hermanos, el trabajo, todo ello, que dañáramos y destruyéramos todo diseño de Satanás que se habían propuesto hacer en el día. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, porque el apóstol Pablo nos habla de pelear la buena batalla, de no distraernos, ¿sí? De que caminemos, ¿sí? En la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, en la paciencia, en la mansedumbre. Él nos dice esto, y que no nos distraigamos con el dinero, que es un lazo, ¿sí? Trae tentación y es un lazo, y nos puede a nosotros dejar cautivos, y que produce cosas necias y dañosas, y que hunden al hombre en la destrucción y en la perdición. Por eso es que el Señor mostraba ese ataúd, ¿sí? Por eso era que el Señor mostraba esa situación de ese ataúd. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta, ¿sí? Que el apóstol Pablo habla de un siervo de él, ¿sí? Un siervo de él que lo abandonó, ¿sí? Y ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9 nos dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y ha ido a Tesalónica. Ahí está. Entonces dice procura venir, le está hablando a Timoteo, ¿sí? Y dice que procura venir pronto, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Esto es bien tremendo, hermano, porque uno cuenta con los hermanos de la iglesia, y más el staff, porque Demas es del staff del apóstol Pablo y está trabajando con él, y que de buenas a primeras se vaya, lo dejen. Entonces es bien importante, hermano, que nosotros podamos tener en cuenta todas estas cosas y todos estos distractores, y que nos pueden volver a llevar al mundo. En Timoteo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, nos dice el apóstol Pablo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo como quien golpea al aire. Aquí es el apóstol Pablo, entonces nos está hablando de esos que corren en el estadio, ¿sí? Y esos que corren en el estadio se abstienen de muchas cosas. Igualmente casi todos los deportistas, por ejemplo los futbolistas, se tienen que abstener del trago, aún el tiempo para jugar se tienen que abstener aún de las relaciones sexuales. O sea, hay una situación es donde... una disciplina. Sí, una disciplina. Hay una disciplina para su estado físico, para que puedan dar lo máximo, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está haciendo ese comparativo. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo, o sea, ese pregonero de justicia en toda Asia, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es muy tremendo, hermanos, porque el enemigo, nosotros somos blanco del enemigo. Téngalo en cuenta, mi hermano, que nosotros somos blanco del enemigo.
¿por qué se iría Demas, ¿sí?, al mundo? ¿Por qué se fue Demas siendo un siervo de Dios y siendo una persona que estaba caminando con el apóstol Pablo y dejarlo por allá? Habían cosas que pesaban más en su corazón. Eso, mi hermana. Hay cosas en nuestro corazón que en un momento dado podemos abortar las cosas del Señor. Porque pesan más. Porque pesan más. Y nosotros hablamos sobre ese peso de gloria, ¿sí? Nosotros hablábamos acerca del peso de gloria que el Señor nos tiene reservados y que esa balanza, ese platillo de ese peso de gloria siempre debe estar pesando más que el otro platillo, ¿sí? Y es cuando nosotros nos ministramos nuestro corazón, porque aún de lo del corazón, todo lo que está en el corazón, dice que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, los pleitos, las iras, sale de todo. Y todo lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Sí? Y es la parte que nosotros por eso le decimos al Señor que nos siga ministrando esa área de nuestro corazón. Y es muy tremendo, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos está llamando la atención. Mire, es que así como esos del mundo se abstienen de todas las cosas para un premio, para una corona una corona corruptible que se deprecia, que se funde y se hace sí, otra cosa. O sea, hasta a la última hora echan todas esas cosas, las echan a la basura, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Pero entonces dice que ellos corren a la verdad por algo, por un premio, ¿sí? Y se abstienen de todo. La pregunta sería entonces, ¿nos estamos absteniendo de todo? Como así que el Señor decía acerca de la complacencia, dice, porque esa raíz de todos los males, ¿sí?, es el amor al dinero, y que lo mejor de todo es que nosotros podamos caminar en esa justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, en la paciencia, en la mansedumbre. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo. Podemos caer en lazos, ¿sí?, de tentación, poder caer en tentación y en lazo y en muchas codicias, aquí como lo dice, ¿sí?, de caer en tentación, en lazo, en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto es lo que nosotros debemos de prestar atención, mis hermanos, de lo que el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo. Y también nos enseña con Daniel, pastor, que él se abstuvo de comer de las cosas del rey, sí, de los alimentos del rey, de todo lo que les iban a poner a ellos, para que ellos se abstuvieron de eso y tenían una disciplina. Sí. Como soldados de Dios que eran, sí, como llamados de Dios. Entonces ellos en ningún momento dieron un traspiés porque su mirada estaba en Él, ¿sí? Y es lo que el pueblo de Dios debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Y viendo pues que cuando íbamos caminando por ese camino en la visión y se iba resquebrajando, también estas cosas del enemigo para mantenernos a nosotros firmes. El Señor está cuidando de nosotros y el Señor va con nosotros, ¿sí? Pero el enemigo va al lado metiéndonos miedo, metiéndonos una cantidad de cosas, y esto es lo que distrae y esto es lo que hace resbalar, hace dormir al pueblo de Dios. Sí, gracias, mi hermana, porque o sea, nosotros no hemos de distraernos. Me acuerdo cómo el Señor reprende al apóstol Pedro, ¿no? Porque el Señor está hablando ya de el tiempo de ir a la cruz y de morir en la cruz, y parece ser que Pedro lo quiere tener siempre allí al lado de él, porque cuando estaba en el monte de la transfiguración, él dice: Señor, hacemos una enramada en recordatorio tuyo y de Elías y de Moisés.
Entonces era como algo, como tenerlo a él fijo, tenerlo ahí siempre a él. Y entonces él le dice, Señor, no digas esas cosas. O sea, lo estaba sacando del propósito, un consejo, porque él lo sacó aparte de los demás discípulos y lo sacó aparte para reconvenirlo. Y desanimarlo, ¿no? Sí, pero la cuestión es esta, de que el Señor sí tenía el objetivo de él era muy claro. Sí, o sea, él tenía la mira bien puesta, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, en ese llamamiento santo que el Señor nos ha hecho, y de lo que nosotros debemos de hacer, lo debemos de tener muy claro, porque es precioso que esos 12 discípulos no fueron eliminados, ¿sí? El único que se eliminó él mismo fue Judas, porque no quiso prestar atención a todo lo que el Señor habló y de ser lavados por medio de la palabra de él. Sí, no lo aceptó. Él siguió en su robo, ¿cierto? Sí. Entonces esa es la parte importante que nosotros debemos de tener, porque ninguno de ellos perdió ese puesto, ese llamamiento santo que le habían hecho. Entonces es importante, hermanos, aunque el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, o sea, lo puso en evidencia con los demás discípulos, apóstoles, lo puso en evidencia de que no debemos de estar diciendo cosas donde podemos estropear, dañar el llamado de otros, ¿sí? Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que, o sea, a Pedro hizo eso, ¿sí? En su emoción o sentimiento, él quiso tener siempre al Señor allí, que no se le fuera y todo ello, pero ya le estaba dando el pie al enemigo. ¿Por qué? Porque lo iba a sacar del propósito para el cual el Señor lo había enviado. Entonces, así mismo nosotros, hermanos, para que nosotros podamos tener en cuenta estas cosas. Mira, hermanos, que importantísimo también que nosotros tengamos en cuenta que el Señor mostraba una vara de mando, ¿sí? Una vara de autoridad. Y es cuando nosotros estábamos renunciando a todo esto, ¿sí? A todo esto del juego de celular, a la televisión, a todos estos distractores en nuestra vida, porque déjeme decirle, para Martica, hacerle la comida del Señor, para ella no era un distractor, era una atención, era un servicio. Pero entonces nosotros tenemos que saber el tiempo. Eso es lo importante, mis hermanos. Habrán excusas y todo eso, pero del servicio al Señor, pero nosotros debemos de saber cuál es el tiempo y qué es lo mejor. Es como, me acuerdo aquel día en la iglesia que hubo un accidente afuera y casi la iglesia que se queda vacía. Se fueron corriendo. Se fueron varios hermanos a mirar a ver qué había pasado con la persona y todo eso. Yo seguí dando la palabra y entonces, o sea, para auxiliar a una persona hay muchas personas, como decir, deja que los muertos entierren sus muertos, ¿sí? Y tú ve y sígueme y predica el reino, ¿sí? Entonces, me acuerdo tanto de eso, hermanos, que en qué tiempo yo debo de auxiliar, en qué es lo que estoy haciendo. Por eso esa mano batía esa bandeja con esas cosas, ¿sí? De aquellas cosas que nos entretienen, ¿sí? Y él la mostraba. Entonces, vean, aquí está, los tengo entretenidos para que no sigan, para que no fluyan. Entonces está la autoridad, el dominio propio nuestro, hermanos. Es importantísimo, ¿sí? Y ese es un fruto del Espíritu Santo. O sea que es algo que nosotros debemos de producir, pero no debemos de hacer esfuerzo, ¿sí? Es solamente decirle, fluir. Señor, quítame ese deseo de estar viendo televisión. O Señor, quítame ese deseo de estar pegado en el celular con YouTube. O quítame ese deseo del Face, ¿sí?
Señor, quítame todo eso, ese deseo, esa distracción, Señor, ¿sí? O cualquier otra cosa, de estar donde fulano o perencejo haciendo visitas por allí, por allá, y perdiendo el tiempo, por decirlo así, y es uno visitar y todo ello. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos habla y de tener ese dominio propio. Entonces estaba la bandeja ahí toda mal hecha, toda golpeada esa bandeja, y tenía todos esos elementos de distracción. Y como decir, aquí los tengo, vea, con esto yo los distraigo, con esto les hago salirse del propósito, ¿sí? Y entonces el Señor mostraba esa vara de autoridad, de tomar autoridad sobre esas cosas. Por eso esa habitación con ese perro ahí, para que jueguen, los entretengan y todo eso. Ese perro, ese es un demonio, sí, pastor. Y es algo y todavía echado. Sí. Es un perro echado. Entonces es lo que nosotros podemos perder nuestra libertad, hermanos. Dice, y estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, nos dice la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar, hermanos, que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 nos dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahí está el punto. Entonces, yo debo, hermano, de estar debo estar muy atento, hermano. Debo estar muy atento. Y mire, hermanos, que el Señor nos mostraba, o sea, con esto de ese ataúd y esa persona ahí, nos decía, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, versículo 1, nos muestra una iglesia, ¿sí? Obviamente yo soy iglesia, ¿sí? Y el conglomerado, o sea, con una congregación, el conglomerado de personas también es una congregación, y el Señor le está escribiendo a una congregación que está ubicada en Sardis, ¿sí? Y le dice: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí, de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, aquí, hermanos, es bien tremendo lo que el Señor está hablando a esta iglesia, porque le está diciendo que tienes nombre de que vives, ¿sí? Y dice aquí: conozco tus obras y tienes fama de estar vivo, ¿sí? Tienes fama de estar vivo, ¿sí? Pero en realidad estás muerto. O sea que es como una doble personalidad. Una doble personalidad, una doble cara, ¿no? Doble cara. Porque en la iglesia puede preguntar, puede decir que esto, y puede dar citas bíblicas y todo eso, y dice, tienes fama de estar vivo, ¿sí? Porque es una persona que conoce la palabra y dice, pero en realidad estás muerto. Y el Señor entonces le está diciendo: despierta. Y es ese hombre que estaba allí como una momia, dice: despierta, reaviva, ¿sí? Como decir, aquí se utiliza la palabra avivamiento, ¿no? Hay un avivamiento. Y entonces reaviva lo que aún es rescatable. Es muy tremendo. Porque es lo que se puede rescatar todavía,
¿sí? Habrán unas cosas que ya no las vas a poder rescatar. Mire, hermanos, que muchas veces uno dice, ay, yo recuerdo cuando me levantaba a tales horas y que el Señor me usaba y que esto y que lo otro y que lo otro. Añoro esos días, ¿sí? Ya no los tiene. Pero entonces, ¿por qué no dice, despierta y reaviva lo que aún es rescatable? Pues no he encontrado tus obras que sean perfectas delante de mi Dios. O sea que Él como mediador, aquí Él está como mediador, porque no es delante de mí, sino delante de mi Dios, ¿sí? No las he encontrado buenas. Así que recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo. La palabra que el Señor nos ha mostrado, y que hay personas que cogen y apachurran la hoja donde han escrito y la tiran. ¿Sí? La arrugan y la tiran. Entonces dice, así que recuerda lo que has recibido, los dones, la palabra, dice, y lo que has oído, obedécelo y arrepiéntete. Y esta es la palabra que el Señor nos llevaba a arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo, hermanos, y que no le agradan al Señor. Si no te mantienes despierto, o sea, Él va a venir como un ladrón en la noche y no nos vamos a dar cuenta. Y tenemos entonces, es lo más tremendo, porque Él está diciendo, despierta, ¿sí? Y si no te mantienes despierto, o sea, que se puede dormir, cuando menos esperes, caeré sobre ti como ladrón en la noche. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón, Rey. Te pedimos perdón, Rey, por aquellas cosas, Señor, que las hemos tomado muy ligeramente, Señor. Y como, Señor, ha habido esa ausencia, porque son disculpas que uno saca, Señor, que hay ausencia, Señor, porque lo del virus ese, Señor, o lo del otro virus, Señor, y que hay que cuidarse, Señor. Y entonces, pues, en la iglesia no está abierta, Señor, o lo están haciendo las reuniones en las casas. Y, Señor, sacamos tantas disculpas, Señor, y seguimos en lo nuestro, Señor. Sacamos disculpas, Señor, bendito Rey, Señor, así como Marta, Señor, así como ese hombre, Señor, deja enterrar a mi padre, o déjame, Señor, besar a mi familia y voy contigo, Señor. Perdona, Rey, porque hemos puesto primero todas nuestras necesidades que a ti, Rey. Hemos puesto, Señor, bendito Rey, Señor, a todas aquellas cosas primero. Y Rey, Señor, tú nos dices, Señor, acerca del tiempo, Señor, bendito Rey, Señor. Tú nos dices, Señor, bendito Dios, Señor, que aprovechando bien el tiempo, Señor, porque los días son malos, Rey. Perdonas, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, porque hemos trabajado, Señor, en lo nuestro. Hemos trabajado, Señor, en lo de nuestra familia, Señor. Nos hemos entretenido en todas estas cosas, Señor, porque es para nuestros hijos, porque es para nuestra esposa, porque es para mi mamá, porque es para mi hermano. Y hemos sacado, Señor, tantas excusas con nuestra familia, Señor. Y tú nos dices, Señor, que primero debe ser tú, Señor, que la familia. Si quieres ser mi discípulo, el Señor ha hablado que si quieres ser mi discípulo, tú mismo, Rey Santo, Señor, estás diciendo, Rey Santo, Señor, que debemos, Señor, bendito Dios, Señor, abandonar todas aquellas cosas, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, perdónanos, Rey,
Perdónanos, Señor, porque ha sido primero, Señor. Ha sido primero lo nuestro, Señor, bendito Rey, Señor. Ha sido, Señor, primeramente mi satisfacción, Señor. Mis deseos, Señor. Ha sido primero, Señor, la satisfacción mía, Rey. Perdona, Rey. Perdónanos, Rey Santo, Señor, porque hemos sacado infinidades de excusas, Señor. Tú nos has hablado, Señor, quiénes somos en tu reino. Tú nos has dado las premisas, Señor. Y hemos entendido no solamente que somos hijos, o sacerdotes, o reyes, Señor. No solamente que nos has hecho imagen y semejanza de Dios Rey Santo, Señor. Tú nos has dicho que somos, Señor, ministros de reconciliación, Señor. Tú nos has dicho, Señor, que id y haced discípulos a todas las naciones, Señor. Tú nos has hablado, Rey Santo, Señor, de cosas que debemos de hacer, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, hemos sacado todas las excusas, Rey Santo, Señor. Hemos sacado las excusas, Señor, bendito Rey, Señor. Hemos sacado todas las excusas, Rey. Perdónanos, Rey. Porque tú nos dices, Señor, que todos aquellos, Señor, que caminan contigo, de todos se abstienen, Señor. Oh Rey Santo, Señor, no nos hemos abstenido, Señor, de todas las cosas, Rey. El dominio propio, Señor, en estas áreas, Señor, de distracción, Señor. En estas áreas, Rey Santo, Señor, donde el enemigo, Señor, nos coloca todas estas cosas para que nos distraigamos, para que nos entretengamos, Señor. Rey Santo, Señor, no las hemos entendido, Rey. No hemos entendido todo lo que el enemigo está haciendo, Señor. Y nos hemos dejado, Señor, entretener, Padre Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey, por esa entretención, Señor. Y que así no vamos a dar ningún fruto, Señor. Y podemos ser cortados, Señor. Porque el fin de todo esto es glorificar a nuestro Padre llevando mucho fruto, Señor. Y tú pides aún también, Señor, la multiplicación de los talentos, Rey. Perdónanos, Rey Santo, Señor, por habernos dejado distraer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos, Señor, a toda distracción, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, renunciamos a toda distracción, Señor, que han colocado, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Renunciamos a toda distracción, Padre Santo, Señor, que ha venido, Señor, a nuestras vidas, Rey Santo, Señor. A todo afán, Señor, bendito Dios. A todo deseo del dinero, Señor, bendito Rey, Señor. A todo placer, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Renunciamos, Padre Santo, Señor, a todo aquello, Señor, que nos distrae, Señor, bendito Rey, Señor,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, renunciamos, Señor. No tiene poder, no tiene autoridad sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y echamos fuera de nuestras vidas, Señor, a ese demonio, Señor, que nos lleva a la distracción, Señor. Atamos ese perro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos tienta y nos lleva a la distracción, Señor, a que nosotros perdamos nuestra libertad, Padre Santo, con que nos llamaste, Señor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, atamos a ese demonio, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, atamos ese demonio, Rey Santo, Señor. Y sea quitada toda luz, Señor, bendito Rey, Señor, de nuestras vidas, Rey. Esa luz que no es tuya, Señor, y que alumbra, Señor, y nos lleva, Señor, al ocio, Señor, al juego, Señor, al entretenimiento, a la distracción, Padre, Señor, para producir muerte, Señor. Para llevarnos, Señor, a esa muerte, Señor, bendito Rey, Señor. A ese sueño como muerte, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo sueño, Señor, que ha producido, Señor, ese entretenimiento, Señor, esa distracción, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos levantamos, Señor, Padre Santo, de ese sueño, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, echamos fuera de nuestras vidas, Señor, todo aquello, Señor, que nos esclaviza en el juego, Señor. Lo echamos fuera de nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sale de esa habitación de nuestro corazón. Todo entretenimiento, Señor. Toda esclavitud, Señor, a ese entretenimiento, Señor, a esa distracción. Todo aquello, Señor, que me distrae por buscar dinero, Señor. Todo aquello que me distrae, Señor, en los placeres de la vida, Señor. Todo aquello que me distrae, Señor, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, lo echo fuera de mi vida. Fuera de esa habitación de mi corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y me levanto, Señor, de ese lugar de los muertos, Señor. Así como tú lo dices, Señor, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, Señor, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas alumbrándonos, Señor. Así como tú mostrabas en la visión, Señor, de que se levantaba entre los muertos y alumbraba, Rey. Oh Señor, bendito Dios, Señor. A todos aquellos, Padre Santo, Señor, que están dormidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, despierta. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Despierta ese sueño. Despierta ese ocio, despierta ese entretenimiento, despierta de esa distracción en el nombre de Cristo Jesús. Oh Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, derrama agua limpia sobre estas habitaciones, Rey. Derrama agua limpia, Señor. Derrama agua limpia, Señor. Y limpia toda inmundicia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Derrama agua limpia sobre nuestras vidas, Señor. Sobre esa habitación de nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y obra, Rey Santo, Señor. Obra, Rey Santo, Señor. Llénala de tus preciosos tesoros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y sella, Señor. Sella esas habitaciones, así como has sellado las otras, Señor. Con tu nombre, Señor. Con cintas, Señor, de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sella estas habitaciones, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos ayudes, Señor, en este dominio propio, Señor. Recuérdanos esta administración, Señor, y que tengamos ese dominio propio para decir no a estas cosas, Padre Santo, Señor, a la distracción, para decirle no al entretenimiento, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Dios los bendiga y un abrazo.